En principio yo había tenido durante muchos años una carrera muy como del lado clínico de lo que es psicología o longevidad. Me di cuenta que no era el camino por el que quería transitar y pasé a trabajar en multinacional. Pero también tenía esa chispa que quería como volver y reconectar y empecé a trabajar con esto de encontrar un propósito y ayudar a las personas a encontrar un propósito. Hasta que, bueno, mi pareja tuvo una oferta laboral, nos mudamos y eso implicó yo dejé mi trabajo corporativo y ya una necesidad mucho más imperiosa de decir, bueno, esto que lo vengo como sosteniendo hace un montón y que es mi hobby en algún punto, mi pasión, ahora necesito que sea un negocio. Y es donde empecé a buscar como entre amigos y conocidos cómo podía desarrollarlo y bueno, varios de las personas que conocía me recomendaron referente y ahí nomás llegué. Fue una decisión súper difícil, me costó muchísimo, muchísimo. En los últimos 30 días fueron 6 ventas que equivalen a $6.000. Para mí valió muchísimo la pena porque me hizo destrabar también un montón a veces de prejuicios, pero también de habilidades que yo sentía que no tenía y que eran muy difíciles de desarrollar. Creo que la principal limitación que tenemos es que a veces no nos creemos o no confiamos lo suficientemente en que nosotros lo vamos a lograr. Entonces también sumarse es darse ese compromiso con uno o ese voto de confianza a uno de decir, bueno, sí, lo puedo lograr y lo voy a lograr. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos con Clemen, que está culminando su proceso en Referente Digital y viene a contarnos un poco de su experiencia y de sus resultados. Así que, Clemen, bienvenida. Para abrir, me gustaría preguntarte de dónde sos, qué edad tenés y a qué te dedicas. Bueno, yo soy de San Antonio de Areco, que es provincia de Buenos Aires, en Argentina. Tengo 33 años y bueno, soy psicóloga y soy gerontóloga también, que es el estudio de la longevidad. Espectacular. Y dentro de ese rubro, ¿a qué te estás dedicando actualmente? Actualmente acompaño a gerentes y directivos mayores de 55 que están en transición laboral a generar un nuevo proyecto de ocupación. Me encanta. Espectacular. Clemen, contame específicamente hace un par de meses atrás, cuando ingresaste a Referente Digital y puntualmente antes de eso, ¿qué venía pasando en tu vida en términos profesionales, específicamente con qué tipo de desafíos, dificultades te estabas enfrentando? Y que te llevaron a la idea de acudir por ayuda en, bueno, buscando una mentoría, en este caso en Referente Digital. Bueno, varias cosas. En principio yo había tenido durante muchos años una carrera muy como del lado clínico de lo que es psicología o longevidad y en un momento eso ya como que no era el camino, me di cuenta que no era el camino por el que quería transitar y pasé a trabajar en multinacional, Ujú. que era un trabajo que me encantó, la pasé muy bien, estaba trabajando en todo lo que es educación y tecnología, pero también tenía mi parte previa de haber trabajado en longevidad que estaba como un poquito relegado, tenía esa chispa que quería como volver y reconectar y empecé con un proyecto como a contrahora de la parte corporativa a nada, trabajar con esto de encontrar un propósito y ayudar a las personas a encontrar un propósito que era bastante como solidario en algún punto o no remunerado o muy, muy, muy poquito remunerado, pero era como un proyecto personal que yo tenía más allá de de como mi trabajo de full time de todos los días. Y bueno, y tenía ese proyecto que lo quería hacer algo que sea más rentable, que sea realmente un negocio y que no dependa por ahí de alguna institución que lo quiera financiar o de buena voluntad mía y demás. Pero bueno, como tenía mi trabajo, estaba muy, muy enfocada en sostener las dos cosas. Hasta que, bueno, mi pareja tuvo una oferta laboral, nos mudamos y eso implicó yo dejé mi trabajo corporativo y ya una necesidad mucho más imperiosa de decir, bueno, esto que lo vengo como sosteniendo hace un montón y que es mi hobby en algún punto, mi pasión, ahora necesito que sea un negocio. Pero con eso, con los recursos que yo tenía, o por lo menos con los modelos que yo había intentado hacia el momento, no me era rentable al punto de que yo diga, bueno, me puedo dedicar a esto al 100%. Y Ujú. es donde empecé a buscar como entre amigos y conocidos que me podían recomendar un poco para orientarme en cómo podía desarrollarlo. Y bueno, varios de las personas que conocía me recomendaron referente y ahí nomás llegué. Espectacular. Bueno, ya te voy a preguntar cómo fue el hecho de tomar la decisión de sumarte al programa, pero Ujú. antes quiero que me des un poquito más de contexto de, bueno, cómo te agarra esta
Esta mudanza me decías que el proyecto de alguna manera no contaba con la madurez para poder sostenerte, pero específicamente en qué estadio estabas, ya estabas vendiendo acompañamientos, en ese caso, si te acordás más o menos, o si los tickets eran diferentes, más o menos cuál era el ticket promedio que venías cobrando. Eh, bueno, me decías que justamente no te generaba la cantidad de ingresos suficientes, pero más o menos si tuvieras que tomar un promedio, ¿cuánto dirías que te venía generando hasta ese momento? No, no generaba nada. Ok. Estaba bastante en cero. O sea, lo único que había tenido hacia el momento era un grant muy, muy chiquitito de $500 para hacer un programa de un mes muy masivo para muchas personas, que solo financió una organización. Pero en realidad, como negocio, no tenía nada. Era más un proyecto social que tenía el apoyo de algunas instituciones y había como esto, ingresos muy, muy, muy chiquitos. Entiendo, o sea, el desafío era hacer rentable esto que en principio era algo que estaba alineado con tu propósito, que era un hobby. Bueno, teníamos que volverlo rentable y bueno, y ahí te encontrabas como medio con falta de herramientas o quizás un poco perdida. Y me decías que acudiste por ayuda y dentro de tu círculo te recomendaron referente digital. Bueno, tuviste la entrevista de admisión. Quiero que me cuentes un poco esa experiencia, cuál fue tu primera impresión y cómo fue el proceso de toma de decisión, porque muchas veces nos cuentan que el proceso no fue fácil, porque obviamente implica digamos, comprometerse a no solamente una inversión, sino también a un proceso riguroso de implementación, que tiene un premio muy grande, por supuesto, pero que implica un montón de cosas. Y quiero preguntarte con total transparencia, cómo te encontró ese proceso? Si fue para vos una decisión fácil o si fue una decisión difícil. Y en este último caso, ¿de qué te agarraste para terminar decidiendo en efectivamente avanzar y arrancar este proceso de mentoría? Sí, bueno, fue una decisión súper difícil, me costó muchísimo, muchísimo, por varias razones. En principio nosotros estábamos en el medio de una mudanza que tenía un montón de gastos, que implicaba otra rutina, era un cambio grande, yo venía con también un ritmo de trabajo y muy acelerado, más este proyecto, más otras cosas que generalmente hacía de voluntariado, entonces también venía como en un momento medio convulsionado y era un poco decidir a ver qué iba a hacer, también como proyecto laboral mío, ¿no? Más allá del negocio en sí. Entonces sí, me costó muchísimo. Creo que como algo que fue determinante también era que, bueno, me estaba mudando a otro país y eso iba también tardar tiempo hasta que yo pudiera, por ejemplo, tener un trabajo formal legalmente. Entonces yo sabía que iba a tener meses que, a no ser que yo lo hiciera de manera independiente, no había muchas como alternativas y yo, bueno, la realidad es que si esos meses lo voy a tener de tiempo sin capitalizar en otra actividad laboral, cada vez tenía como más y más incentivos de hacerlo por este lado. Entonces fue como, bueno, un poco entre el caos del cambio, pero también un poco valorando mi tiempo y valorando lo que yo podía por ahí lograr en los meses de trabajo en conjunto, dije, bueno, está bien, hay que apostar. Pero me costó muchísimo. Aparte, yo vengo también de experiencias personales donde no había tenido, no, por suerte o por esfuerzo también, no tuve que invertir prácticamente nada en la educación que tuve y tuve oportunidades de estudiar afuera y demás y siempre fui becada. Entonces no estaba acostumbrada a invertir en mi desarrollo. Entonces también tenía como un poco esto de decir, bueno, pero por ahí podría ser otra cosa o encontrar la vuelta por otro lado y también fue una buena apuesta el haberme animado a decir, bueno, esta vez sí, esta vez sí. Me encanta, me encanta. Bueno, y claro, era esperar a que te bequemos o, o Claro, tomar acción. full beca. Claro, full beca. Bueno, y ¿qué te iba a preguntar? Bueno, entonces tomaste la decisión, ingresaste a Referente Digital. Contame un poco con qué te encontraste y cómo fue tu proceso, porque me imagino que no debe haber sido del todo lineal, debe haber tenido como sus altibajos. Pero bueno, quiero reconstruir, digamos, en términos generales, cómo fue tu proceso dentro de Referente Digital y después pasar bueno, ya el resultado
estos últimos 30 días. Ujú. Sí, ahí bueno, no es sencillo, creo que, pero para mí valió muchísimo la pena porque me hizo destrabar también un montón a veces de prejuicios, pero también de habilidades que yo sentía que no tenía y que eran muy difíciles de desarrollar. Y creo que si no hubiera tenido como, no solo como el acompañamiento, sino el hecho de decir, bueno, ya me comprometí, ahora tengo que avanzar. Creo que nunca me hubiera animado a hacerlo. Em, Creo que en algún punto tampoco sabía todo lo que iba a implicar y menos mal que no lo supe porque si no quizás no me hubiera animado, entonces creo que es mejor no tener tantos detalles. Yo particularmente como había llegado como por gente que yo conocía, no había transitado el circuito de la digitalidad. Entonces no lo tenía presente, no me lo esperaba. Cuando empezamos a ver los modelos y demás, fue una, como, no tengo una full sorpresa, pero no sé, no lo tenía presente, entonces se implicó como que me anime a hacer un montón de cosas desde lo digital, porque yo no tenía presencia en redes, por ejemplo. Animarme a crear todo eso de cero, entonces sí, fue un desafío. Me encanta. Y bueno, me acuerdo, me acuerdo mucho de tu caso, de las distintas instancias cuando nos veíamos en la sesión de estrategia. Y quiero que me cuentes ahora, digamos, viendo el proceso desde arriba, ¿cómo viviste el proceso de arrancar desde cero y ponerle precio a tu trabajo ya desde un punto de vista desde un punto de partida de decir voy a cobrar bien? Y a pesar de eso, como que no fuiste all-in de entrada, fuiste como medio por un punto medio y después te animaste a revalorizar aún más tu trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia de ir poniéndole precio a bueno, al excelente servicio que hoy das? Sí, bueno, siempre es creo que todo el tema de los pagos a profesionales es un desafío y particularmente como yo venía así más del lado social, para mí era como, bueno, terminar de decir, ay, pero la gente que dejo afuera o porque quién lo va a poder pagar, quién no lo va a poder pagar y qué hago con los que, como siempre era como mirando el cómo podía hacer para que todo el mundo pueda acceder de alguna forma. Y eso era creo que lo que más me limitaba a la hora de poner los precios. Entonces, como ir andamiándolo también me fue dando como, bueno, la seguridad a la medida en la que yo la fui construyendo. Y también a mí me daba como seguridad de que a medida que iba probando cada vez más como la efectividad de las intervenciones que yo hacía, me sentía con más y más confianza de decir, bueno, esto tiene ese valor. Entonces, creo que iba como por las dos. Por un lado, de deshacerme de cosas, de prejuicios o creencias limitantes anteriores, pero también a medida que se va validando algo que en realidad uno ya sabe, porque ya tiene como los años de experiencia y se dedica a eso hace un montón, pero bueno, revalidarlo y eso también hace que uno se sienta con más confianza de ir como cobrando acorde, ¿no? Me encanta. Bueno, y vamos con algunos datos específicos. Lanzaste desde cero un programa High Ticket y bueno, hoy lo estás cobrando a un buen precio. Contame qué ticket hoy tenés de cara a los clientes, independientemente de que muy probablemente este ticket vaya aumentando, pero ¿dónde hoy estás parada respecto del ticket? Sí, muy probablemente vaya aumentando, tenés razón. No, pero hoy el ticket es de $1.000 Ujú. por persona que se suma al programa. Espectacular. ¿Te imaginabas quizás un año atrás estar cobrando $1.000 por cliente o te parecía algo como totalmente fuera de cualquier posibilidad? Digamos, ¿dónde estaba tu termostato financiero en ese momento? No, te digo, la verdad es que ni lo pensaba, no sé, como me imaginaba que si era, como si eran esos ingresos, iba a ser como una estructura de decir, bueno, tengo una programación anual con un montón de gente o con cursos digitales, como realmente haber armado como toda una estructura, no me parecía loco cobrar eso, pero sí me imaginaba que iba a ser el resultado de otra estructura totalmente distinta, que yo un poco ya había probado y no me había funcionado también en otras instancias. Entonces, sí, no me imaginaba, pero porque ni siquiera estaba en el modelo de negocios en mi panorama, digamos. Claro. Y hablando de modelo de negocios y de estructura, ¿cómo es tu estructura hoy? Ujú. ¿En qué sentido decís estructura? ¿De Claro, cómo decía yo, servicio? quizás me podría haber imaginado cobrando esto, pero con otra estructura, digamos, con un Sí. equipo. Y bueno, para los que no saben, quiero preguntarte cómo es tu estructura hoy, digamos, ¿tenés un equipo? O sea, hay un montón de gente detrás tuyo, ¿cómo es el tema?
No, esto lo estoy llevando adelante yo por mi cuenta. Tengo sí alguna persona que me ayuda para editar algunos videos en las redes y eso. Y bueno, después tuve todo este tiempo el apoyo de referente, que no es menor, que eso sí fue un equipo que acompaña, pero no, lo puedo sostener yo por mi cuenta. Espectacular. Bueno, sí, te estamos acompañando, pero la realidad es que el esfuerzo, la energía y los logros los has construido vos sola. Así que está bueno destacarlo. Y bueno, quiero ir con un poco el titular, ¿no? Como si esto fuera una nota periodística. Contame tus resultados en los últimos 30 días. ¿Cuál ha sido tu facturación? Ujú. En los últimos 30 días fueron 6 ventas que equivalen a $6.000. Espectacular. Bueno, y de vuelta te pregunto si podías imaginarte en ese momento en que estabas en plena mudanza y pensabas en esto que me decías hace un rato de, che, o me pongo a buscar trabajo en un país nuevo con todos los trámites que eso implica, o me lanzo de manera independiente, ¿sí? Y quiero preguntarte si es que podés apelar a a esa Clementina de ese momento. Si hubiera pensado en conseguir algún trabajo o si hubiera pensado en lanzarse de forma independiente, si alguna vez se imaginó o pensaba este tipo de ingresos, con qué tipo de ingresos se hubiera conformado la Clementina en ese momento, si esas expectativas o justamente ese termostato financiero de alguna forma cambió en vos y hoy apuntás a otro tipo de objetivos diferentes. ¿Cómo es ese contraste si es que lo hay, ¿no? Sí, ahí, bueno, cambia un poco porque también al haberme mudado de país me cambió eso automáticamente el termostato financiero. En Argentina nunca, como por lo menos los ingresos que tenía anteriores no estaban cercanos a esto, entonces no para mí excedían ese termostato. Estando acá era, digamos, más o menos lo mismo o quizás un poquitito menos de lo que aspiraba estando acá, pero que no es menor la disponibilidad de flexibilidad de tiempo que tengo, Ujú. de acomodar ciertos horarios o de poder también darme la posibilidad de a veces explorar o asistir a alguna experiencia única, siendo que estoy por un tiempo limitado en otro país. Eso no lo podría haber hecho en un trabajo tradicional. Eso también es cierto. Entonces, no es solamente el termostato financiero, sino también la posibilidad de tener autonomía, flexibilidad y también de que no me vuelva a suceder esto, de que si por proyectos personales o familiares uno se mueve de lugar, no se pueda llevar el trabajo con uno, ¿no? Y tenga que Claro. empezar de vuelta de cero. Bien, y me hablabas de que estás viviendo en un lugar con un termostato financiero y obviamente con un costo adquisitivo alto. Esto de poder cobrar un high ticket tiene que ver con tus clientes residen allá y tienen un termostato financiero, un costo, un poder adquisitivo alto, o tus clientes son de Latinoamérica. No, mis clientes son de Latinoamérica, principalmente de Argentina, ahora se sumó alguien de México también. Ujú. Así que no, no es porque estoy trabajando acá. Ahora, puede ser que también lo abra, no descarto, pero no es por eso. Me encanta, me encanta. Bueno, y te quería preguntar, ya para cerrar con esto, bueno, así como estabas en un momento como muy particular, evidentemente, por experiencia propia puedo decir que las mudanzas no son procesos fáciles, estabas en un proceso movilizante, estabas tratando de definir qué ibas a hacer profesionalmente con toda la incertidumbre que eso genera. Y bueno, tenías enfrente la posibilidad de referente digital, que obviamente implicaba un montón de esfuerzos en tu caso. Bueno, así como vos estabas en esa posición, en este momento hay muchas personas que probablemente se están preguntando o se están planteando la posibilidad de dejarse acompañar por un mentor de negocios en poder transitar o apalancarse hacia esos resultados o esos objetivos que quizás vienen buscando hace mucho tiempo. Basándote, bueno, en tu propia experiencia estos últimos meses con nosotros, ¿qué le dirías a una persona que quizás está en esas antípodas de tomar una decisión y está como muy indecisa, muy estancada, de lo quiero hacer, pero no sé, y como que entra en ese loop de indecisión y de procrastinación? ¿Qué te sale decirle a esa persona en este momento? Y por ahí es la pregunta que valdría la pena hacerse es si la indecisión viene de que uno no confía en uno
o si viene de que uno no confía en el programa, creo que la principal limitación que tenemos es que a veces no nos creemos o no confiamos lo suficientemente en que nosotros lo vamos a lograr. Entonces también sumarse es darse ese compromiso con uno o ese voto de confianza a uno, de decir, bueno, sí, lo puedo lograr y lo voy a lograr. Y después una vez que uno se hace ese voto de confianza en uno, después va a tener todo el equipo en referente que lo va a ir acompañando, porque va a haber altos y bajos y no va a ser fácil. eh, pero uno va tiene algo que es de alguna forma impagable, que es decir, bueno, sí, apuesto a que yo lo logro. Me encanta. Bueno, y para cerrar, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cuáles son tus proyecciones, tus objetivos? ¿Ha impactado de alguna manera en tus proyecciones de vida o en tus proyecciones a corto o mediano plazo este tipo de resultados? ¿Estás pensando en modificar quizás ¿cómo le decimos el vision board? Se ha cambiado, por decirlo de alguna manera, tu vision board respecto de la habilitación de estos nuevos resultados. No necesariamente creo que lo que me da es también, yo creo que el trabajo que estoy haciendo, más allá de que lo haga yo, la misión es importante. Entonces esto también me da a mí la posibilidad no solo de hacer lo que a mí me gusta o me parece apasionante, sino de en serio poder acompañar a las personas en un cambio cuando a veces se sienten que las oportunidades o se les cierran o no las terminan de encontrar o que podrían mucho más y no lo terminan de ver. Entonces esto a mí me da la seguridad de que puedo continuar haciéndolo, lo puedo mejorar, puedo cada vez brindar un mejor servicio y que eso no implica para mí un sacrificio, que no es que yo tengo que dejar mis oportunidades profesionales para poder construir algo que realmente valga la pena para un montón de personas. Entonces creo que lo que me mueve la aguja es que cada vez puedo brindar mejor servicio para los demás y que eso no implica, no tiene por qué ser un sacrificio. Total, me encanta. Bueno, Clemen, no me queda más por decirte que primero, gracias por confiar en nosotros para acompañarte en un proceso tan significativo como este y en una etapa tan particular. Y bueno, gracias de vuelta por prestarte a compartir tu testimonio con bueno, las personas que nos estén escuchando de forma sincrónica en este momento. No, por favor, gracias, José.